Shalom, comunidad. En esta oportunidad volvemos, ¿cierto?, con un nuevo estudio en nuestra comunidad Benei Adon Olam, kijilatbao.cl, casi al cierre del primer Shabbat del año. En esta oportunidad estamos, ¿cierto?, en el Shabbat Shuvah, saliendo de él y entrando ya a la cuenta regresiva para la festividad de Yom Kippur. Una festividad que, más bien que ser celebrada, ¿cierto?, de una manera como se suelen celebrar las fiestas con comida y bebida, al contrario, ¿cierto?, es restringiéndose en la comida y en la bebida. Una fiesta particular y de hecho es conocido como el día más importante del año. ¿Cómo es que el día más importante del año tenemos, ¿cierto?, que ayunar, no comer, no festejar? Generalmente siempre el día más importante es el día que más se celebra. Pero bueno, hay una manera particular de celebrar, ¿cierto?, la festividad o la fecha del Yom Kippur. Un día diferente, día, ¿cierto?, donde festejamos, sí, pero también recordamos. Recordamos, ¿cierto?, que no todo es solo celebración, no todo, ¿cierto?, es bueno. A veces hacemos las cosas no tan buenas, cosas mal. A veces hay que arrepentirse, a veces hay que cambiar, a veces, ¿cierto?, hay que echar marcha atrás algunas cosas. Y eso es Shuvah, ¿cierto?, volver, retornar. Tenemos, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube varios estudios referentes a esta fecha, en particular a esta festividad. Tratamos de, o por lo menos trato de no repetir siempre los temas para que tengamos cada vez que estudiamos, ¿cierto?, una eh, más amplia variedad de temas ahí para poder volver a ellos. Mañana les voy a tratar de enviar el enlace del boletín de Yom Kippur para que vean los horarios y los estudios que tenemos subidos en la plataforma. Puedan ir ahí si gustan estudiando, viendo las últimas cosas y preparándose para las lecturas también. Primero que todo, ¿cuáles son los preceptos que se cumplen en Yom Kippur? ¿Qué mandamientos cumplimos de la Torá en Yom Kippur? La especial virtud de Yom Kippur se revela mediante los preceptos de este día. Hay tres preceptos que se contienen en este día sagrado, apartado, santificado. Lo primero es que es un día Mikra Kodesh, es decir, es un día de sagrada convocatoria. Es decir, es apropiado dedicarlo a cuestiones de santidad y honrarlo mediante una vestimenta acorde y arreglando las casas, tal como está escrito en Ecra 23-27, Levítico. Y el día 10 de este mes será día de expiación, Kippur, de santa convocación para vosotros. Es decir, como es un día de convocatoria, un día especial, debemos honrarlo preparándonos para ese día. Debemos esperarlo. Como quien espera una celebración, así lo hacemos nosotros. Se visten para una celebración, muchas veces adquieren, ¿cierto?, vestimenta para ello, arreglan su casa, la ordenan, acorde, ¿cierto?, a la ocasión y sobre todo se apartan de cosas que tienen que ver con cuestiones de comunes y cuestiones santas. Es decir, se aparta para lo santo en ese día, con todo lo que esto conlleva. Lo segundo es que en él se debe cesar de la labor o del trabajo, ¿cierto? Tal como se hace en el día de Shabbat, como dice Vayikra, mismo capítulo 3, 28, 31. Y no haréis labor alguna en este día, porque él es día de expiación de vosotros ante el Eterno vuestro Dios. Ya que toda persona que hiciere en él tarea alguna será extirpada del medio de su pueblo. No haréis pues labor alguna, será estatuto para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Es decir, es un día de Shabbat. Es un Shabbat sagrado. Por lo tanto, tiene el mismo nivel, ¿cierto?, de peso que un Shabbat. Por lo tanto, en él no se debe trabajar, orar. Hay que apartarse del todo.
La tercera mitzvah que se cumple durante Yom Kippur es que se deben ofrendar sacrificios de Musaf, es decir, el servicio adicional que hay aproximadamente a mediodía, tal como en las demás festividades y en Novilunio, es decir, en Rosh Hodashim, en los inicios de los meses. Como dicen Bemidbar 29, 8 al 11 números, ofreceréis holocausto de olor grato al Eterno, de un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto alguno, y también un macho cabrío por expiación. Aparte de la ofrenda expiatoria, ordinaria, el holocausto cotidiano, su oblación y sus libaciones. Es decir, tiene un contexto sacrificial. Hay una celebración y hay un agregado de la fiesta. Y ese cierto es el sacrificio que se hacía en los días del Beit HaMikdash o del Mishkan, ¿cierto? Del templo, del tabernáculo. Se hacían sacrificios. Es decir, aun cuando había un ayuno, no se debía trabajar, Kohanim trabajaban, haciendo sacrificios en ese día. Sacrificios del día apartados, ¿cierto? De hecho, había toda una labor, todo un servicio que se realizaba en ese día, ¿cierto? Es propiamente el Yom Kippur, un servicio sagrado que se hacía. Por lo tanto, también nosotros lo hacemos así, un servicio al cual dedicamos, ¿cierto? De manera sacrificial, recordando lo que se hacía en aquel entonces a través de nuestras oraciones en ese día. Hay 3 preceptos adicionales que se le suman, digamos que son parte de la tradición de la halajá judía. Son 3 cosas. Uno, y alguien se preguntará, ¿y dónde estaba el ayuno dentro de los 3 primeros? Porque dijimos, ¿cierto?, que había que tener una sagrada convocatoria, es decir, había que santificar el día, había que cesar de toda labor y había que hacer sacrificios. Pero ahí no está el ayuno. No está comprendido como una mitzvah, ¿cierto? Digamos, plena o literal de la Torá. Entonces, hay 3 preceptos especiales durante este día. El primero es el ayuno, como dicen Vayikra 23, 26 al 32. Y le dijo el Eterno a Moshe: Empero el día 10 de este 7º mes será de expiación, de santa convocación para vosotros, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis una ofrenda ígnea al Eterno. Y sigue: quien no ayunare, ese día será truncado de su pueblo, no haréis pues labor alguna. No haréis pues labor alguna. Será día de estricto descanso, ayunaréis a partir del crepúsculo vespertino del día 9 del mes y durará hasta el atardecer del día siguiente. ¿Sí? Es decir, hay un precepto especial de, comprendido, ¿cierto?, dentro de la Torá, que dice que hay que guardar un ayuno. Hay que afligir, dice el alma, ¿cierto? Levítico 23, 26 al 32. Vamos a ver cómo dice acá en esta versión. Mostrando aquí, allá. Dice: humillaréis vuestras almas. Literalmente. Dice: humillaréis vuestras almas. Y dice: si alguna persona no se humilla en este mismo día, ahí está una palabra, ¿cierto?, en particular. ¿Y quién haga trabajo? Dice, en ese día. Entonces, la palabra que utiliza ahí, ¿cierto?, tiene que ver con humillarse, afligirse, bajar, tener, ¿cierto?, una doblegación en ese día. No dice literalmente que hay que dejar de comer ni ayunar, pero bueno, se entiende que la manera de afligirse, así como la manera de alegrarse en un día, es comiendo y bebiendo y festejando. Humillarse significa quitarle placeres al cuerpo o a la carne y dedicarse solo al trabajo del alma, ¿cierto? Digamos, afligiendo un poco el cuerpo
de tal manera que podamos afligir nuestra alma. Así fue comprendido. Debemos afligir nuestra alma. Por lo tanto, nuestro cuerpo no puede estar en disonancia con esto. De la misma forma que debemos humillar nuestra alma, también humillamos nuestra carne. Y no dejamos, ¿cierto?, que tenga deleite en ese día. Otro precepto adicional en ese día, ¿cierto?, es que tenemos que hacer teshuvá o retornar y confesar ante el Eterno las transgresiones, como dice 16:30. Por cuanto en este día será expiación por vosotros para purificaros de todos vuestros pecados ante el Eterno. Dice, este es el capítulo 16, ¿no? El 26 que estamos viendo aquí en pantalla. Dice, entonces, ¿qué significa que debemos purificarnos ante Hashem? ¿Ya? ¿Qué es el otro verso? Dejémoslo, para leerlo aquí también, que lo puedan ver. 16:30 dice. Más fácil poner así. Aquí. Y vamos a la mano al otro. Dice, porque en este día será expiación por vosotros para que seáis limpios. Y seréis limpios. O se purificarán de todos vuestros pecados. Y ahí está el concepto, ¿cierto? Ser limpiado. ¿Y qué significa purificarse, ser limpiado ante el Eterno? Y responde, ¿cierto?, la halajá, o por ejemplo el Maimónides, en el Ilhot Teshuvá, en el libro, ¿cierto?, de la halajá de la Teshuvá, dice que debemos retornar en Teshuvá, es decir, un arrepentimiento sincero en ese día. O sea, se hará expiación, se hará sacrificio, pero ¿para qué? Para que seáis limpios y retornen de todos vuestros pecados, con un arrepentimiento sincero. Y lo tercera cosa adicional es que hay una serie de sacrificios especiales para Yom Kippur a efectos de purificar, ¿cierto?, al pueblo de Israel. El punto, digamos, de clímax o álgido de aquel día es, ¿cierto?, que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, debía ingresar al Kodesh HaKodashim, al lugar santo de los santos, al Santo Sanctorum, como se le llama. Una ofrenda de incienso y salpicar de la sangre de los sacrificios expiatorios. Y estos sacrificios eran específicos de este día, y únicos y particulares. Un novillo como ofrenda por el pecado Hatat, expiaba por el Cohen y los hermanos, ¿cierto? Es decir, y sus compañeros sacerdotes, y dos machos cabríos que eran como una ofrenda por los pecados cometidos, Hatat, y otro que era ofrendado, ¿cierto? Uno de ellos ofrendado a Hashem, y uno era ofrendado a Hashem y el otro era arrojado a Azazel, a un barranco. Y el Cohen Gadol salpicaba dentro del Kodesh HaKodashim, lugar santísimo, la sangre del novillo y del macho cabrío ofrendado a Hashem, y luego salpicaba de la sangre sobre la cortina o el parójet que había sobre el altar de oro. Y el macho cabrío que era arrojado a Azazel, o era enviado, ¿cierto?, al barranco, debía cargar simbólicamente con los pecados del pueblo de Israel y era llevado a cierto lugar en el desierto para este fin. Y hoy que el Bet HaMikdash está destruido, no se pueden cumplir muchos de estos mandamientos que acabamos de mencionar, ¿cierto? Ni los sacrificios de Musaf, ni los sacrificios de los machos cabríos por la ofrenda Hatat. Poco, ¿cierto? Se pueden hacer. En general, varios de estos mandamientos no se pueden cumplir. Pero la esencia del día de Yom Kippur es el ayuno y la teshuvá, que expiaban, ¿cierto?, al pueblo de Israel y lo purificaban. Y se suele hacer con las oraciones durante este día. El pueblo debe orar. ¿Cuál era el servicio más especial? Ese día era el Musaf.
Después del Shacharit viene Musaf, un adicional, como al mediodía, donde se representaba, o era, ¿cierto? Ofrecido este sacrificio especial, que era sustitutivo, ¿cierto? Por el pecado del pueblo. Y era presentado en las ofrendas del santuario. Ese era el momento culmen, especial. Ahí tenemos, ¿cierto? 6 mitzvot que son parte, ¿cierto? De la festividad de Yom Kippur. Repasemos. Mikra Kodesh, una sagrada convocación, debemos apartar ese día, vestirnos acorde, ¿cierto? Y la costumbre es vestirse de blanco, mostrando pureza. Apartarnos de cosas comunes y dedicarnos solo a los santos. Nos apartamos, por ejemplo, la gente se aleja de lo que es toda apariencia ante otras personas, maquillajes, joyas. La gente los deja, ¿cierto? De lado en ese día. Se dedica solo a la santidad, no a la apariencia general. Se arregla la casa. En ese día se cesa de toda labor, es decir, es un Shabbat. Y se ofrecen sacrificios al mediodía o se hacen oraciones especiales al mediodía. Se ayuna en ese día. Se hace Teshuvah, se retorna y se recuerda también, porque se hacían los sacrificios especiales sustitutivos, ¿cierto?, del pecado del pueblo de Israel. Unos sacrificios que eran por el pecado del propio Cohen Gadol y los demás sacerdotes, y 2 sacrificios que tenían que ver con los machos cabríos, donde se cargaba el pecado del pueblo. Esa es la agenda del día. Complementando esto, para darle, ¿cierto?, una claridad a lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy y qué es lo que representa para nosotros estos sacrificios en la actualidad a través de nuestros Mashiach y de las escrituras, ¿cierto? Es una festividad que nos hace mucho eco del perdón de pecados y de muchos de los conceptos que se utilizan en la Brit Hadashah, Nuevo Testamento, como se le llama, hacen eco, ¿cierto?, de mucho de este día, de cómo Dios perdona, absuelve, olvida, deja atrás, porque la gente es llamada a arrepentirse de sus pecados y dejar el viejo hombre, purificarse. Y muchos de esos temas tienen que ver con esta fiesta, así como lo tiene que ver con, ya lo vimos, ¿cierto?, un poco con Yom Teruah, el día de la trompeta. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la expiación, la capará, se le llama en hebreo, expiación. La palabra, ¿cierto?, para expiación, que es capará o capar, tiene que ver con la lógica de cubrir algo para protegerlo, inclusive. Es decir, cuando uno coloca un mantel en una mesa, para cubrirlo y protegerlo de algo, ¿cierto? Por ejemplo, el Eterno le dice a Noé, que cubra por dentro, ¿cierto?, la teba, el arca, por dentro y por fuera, con brega. Debía cubrirla, protegerla, expiarla, podríamos llamarle así. No hay una relación, ¿cierto?, con que la brea cubra el pecado. Tiene que ver con eso, digamos en un sentido literal. Pero en el fondo había una expiación en el altar, había una cobertura. ¿Ya? Tiene que ver con algo, ¿cierto?, que se debía cubrir, expiar. El sentido de la expiación tiene que ver con proteger, que es purificar. ¿Ya? Y eso, proteger, cubrir, no es lo mismo que perdonar los pecados, ¿ok? Hay una pequeña, hay una diferencia, ¿no? No es la misma palabra, ¿ok?, en hebreo. Es decir, ¿por qué Aarón debía cubrir o hacer expiación por el altar? Hay un pasaje que dice así, y Aarón hará expiación por el altar. O sea, el altar tiene pecado, debe ser expiado. La Torá utiliza esa palabra, como vemos ahí, por ejemplo, para cubrir el arca de Noé, para cubrirla, recubrirla.
no tiene que ver con que haya pecado. Un utensilio no tiene un pecado. No comete un error, ¿cierto? Un utensilio o una herramienta. Mueble, un mobiliario. Entonces no es lo mismo perdón del pecado que expiación. A este día se le suele llamar el día del perdón, pero más apropiado es llamarlo el día de la expiación. Entonces, la palabra tiene el sentido, sí, del perdón de pecados, pero de acuerdo al contexto, como se puede entender, ¿cierto? Pero no es literalmente lo que dice allí, la palabra Kippur, ¿cierto? Kippur de capará, de cubrir. El Eterno perdona, pues simbólicamente el pecado se cubre, ¿cierto? De alguna manera es cubierta una falta. En algunas partes se dice se encubre una falta. Es decir, Él no castigará o no dará la recompensa o el castigo meritorio o ameritado, mejor dicho, porque ha sido cubierto o purificado, de tal forma que el Eterno no responderá conforme a la gravedad de la falta. Se cubre el pecado. Como dice la Escritura, que Él es capaz de cubrir multitud de pecados. ¿Cierto? Entonces, lo que se cubre es el pecado. Pero es el día donde se cubre. Se cubren faltas. No dice ahí que se borran. Literalmente no dice la Escritura que se borran, sino que se cubren. Hay una postura dentro del cristianismo, digamos así, de que todos los sacrificios de la Torá tenían el objetivo de cubrir o hacer expiación por el pecado temporalmente hasta que viniera el Mesías, ¿cierto? Yeshua o Jesús, y eso aboliría todos los sacrificios. ¿Por qué? Porque antes se perdonaba por sacrificio y una vez que viniera Jesús, ahora todos los pecados, ¿cierto? Es perdonado por su sacrificio. Pero resulta que en la Torá no todos los sacrificios tenían el objetivo de cubrir para perdonar. No todos los sacrificios tenían ese sentido. ¿Ok? Entonces hay quien dice que una vez venido el Mashiach, no hay ninguna necesidad de hacer ofrendas, pues sería redundante incluso una blasfemia y hablar en contra del sacrificio del Mesías. Muchos postulan esto, ¿cierto? O sea, pensar en volver a hacer ofrendas sacrificiales sería una ofensa al Mesías. Pero la Torá no todos los sacrificios eran para cubrir pecados. Entonces, de ahí también incluso surge la idea de que la única manera de obtener la vida eterna y el perdón en el mundo antiguo, antes del Mesías, era a través de los sacrificios. Hay quien cree que la única manera de vivir, de tener la vida eterna y de ser perdonado en el mundo antiguo era con sacrificio. Es decir, el objetivo principal de cada sacrificio era ser una condición para el perdón eterno de pecados, que apuntaban a un sacrificio eterno, único y eterno. Ahora, ¿está correcta esa postura acorde a lo que conocemos de la Torá? ¿Era el objetivo primordial de los sacrificios la vida eterna? ¿Que la gente obtuviera vida eterna? ¿Todos los sacrificios tenían que ver con el perdón de pecados para la vida eterna? Pues realmente de todos los tipos de sacrificios, solamente 2 de 5 tenían, ¿cierto?, que ver con el tema de los pecados. O sea, 2 de 5, no 5 de 5. 2 de 5 tenían que ver con el pecado. Y esto es algo que hemos estudiado en otras oportunidades, ¿cierto? Habían 5 tipos de sacrificios, que era el olá, sacrificio olá, que significa holocausto, o la ofrenda quemada, ¿cierto? Por completo. Ofrenda menjá, que era la ofrenda vegetal, ¿cierto? Shlamim, que era la ofrenda de paz, es decir, que eran voluntarias incluso, o eran ofrendas votivas o de acción de gracias. La gente hacía un voto y si se le cumplía, hacía un sacrificio de paz. O la gente pasó por un peligro muy grande y sobrevivió y daba una ofrenda
sacrificio o de acción de gracias. Había otro sacrificio que se llamaba Hatat, que este sí, literalmente, es una ofrenda por el pecado o para purificación, y la ofrenda a Sham, que era ofrenda por la culpa, por haber cometido una falta. Es decir, esos dos últimos sacrificios, ¿cierto? Hatat y Asham, tenían que ver con los pecados, pero los tres primeros que mencionamos, Olá, ¿cierto? Que es el sacrificio que se quemaba completamente, de hecho que era ofrecido en el templo cada día, ¿cierto? Que se consumía completamente. El minjá, la ofrenda vegetal, sacrificios, ¿cierto? Vegetales, y los sacrificios de paz no tienen nada que ver con el pecado. Entonces, los tres primeros no tenían nada que ver con eso. Eran ofrecidas por adorar el nombre del Eterno, acción de gracias y alabanza. Entonces, cuando se habla de los sacrificios de expiación, el objetivo era cubrir, ¿cierto? Tanto al que ofrecía, digamos, eh, un sacrificio, ¿cierto? Por haber cometido una falta, pero también el sacrificio era para cubrir al que tanto ofrecía la ofrenda como también los sacerdotes hacían sacrificios para ellos cubrirse. O sea, yo me presento ante el Eterno y a través de este sacrificio me cubro, porque no me puedo acercar ante Él con errores y faltas y pecados. Entonces, de alguna forma, el sacrificio me cubre a mí para ir ante Él. Y por el otro lado, el que ofrecía el sacrificio, o el que lo sacrificaba, que era el sacerdote o el levita, ellos también se tenían que cubrir para acercarse a la presencia del Eterno y ofrecer ese sacrificio ritual. Ahora, ¿por qué se debía hacer esta cobertura o protección tanto al altar? Incluso se cubría el altar, me faltó eso, porque el sacrificio holocausto, ¿cierto? Del Olá, tenía que ver para cubrir el altar o para proteger el altar. O sea, tanto el que ofrecía el sacrificio como el que lo ejecutaba, como el mismo altar, eran cubiertos a través del sacrificio. Entonces, ¿por qué se debía hacer esto? Y proteger a cada persona que intervenía o que entraba en el Mishkan, incluso proteger o cubrir a los mismos elementos sagrados que estaban allí. Cito el libro About the Sacrifices, acerca de los sacrificios, que en algún momento podríamos estudiarlo. Tengo el libro de Primera Foto de Sion. Él es vida. Nosotros somos mortales. Él es puro y nosotros somos contaminantes. Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es santo y nosotros somos comunes. Él es trascendente y nosotros no. El hombre no puede por sí mismo entrar en su presencia. Es imposible que lo finito alcance a lo infinito. Que lo contaminado toque lo que nunca se ha contaminado. Que lo común pueda ser totalmente consagrado si ha sido común. O que seamos totalmente trascendentes. O sea, que lo intrascendente de nuestras vidas que hoy día vienen y mañana van y no están, puedan equipararse frente a frente para presentarse ante el que es totalmente trascendente. Es imposible de alguna forma que nosotros que nacemos y morimos, y somos mortales, nos acerquemos al inmortal y eterno, que es la vida, completamente. Y tiene que haber una manera en cómo nos acercamos ante Él. En el Mishkan habitaba, ¿cierto?, su presencia, a un nivel de intensidad incomparable, como en ningún otro lugar, según lo que describe, ¿cierto?, Torá. Por lo tanto, para que la persona entrara en su presencia debía ser cubierta para protegerla. Cada quien que se acercaba ante su altar debía ser cubierto, protegido. Entonces, es difícil a lo mejor comprender el objetivo hoy día de los sacrificios, cuando en realidad en el templo de Tamigdash, Mishkan, donde la presencia del Eterno era tan fuerte
Incluso la persona que se acercaba indebidamente podía morir. Tenemos ejemplos de eso en la escritura. Personas que incluso acercándose podían morir. Era tan fuerte esa presencia divina. Entonces, solamente entender los sacrificios, los korbanot, como algo que solo eran para perdonar pecados, no es cierto la manera correcta en que lo plantea la Torá, sino que muchos de ellos eran una forma de proteger a la persona, porque el objetivo era que la persona se pudiera acercar al Creador, al Eterno, a Dios, a su presencia, que pudiese aproximarse, acercarse. Ese era el objetivo, ¿cierto? De la palabra Corbán, el sacrificio. Porque la palabra Corbán, el verbo lekarev, ¿cierto? Es acercarse, literalmente, significa eso. ¿Qué significa sacrificio en hebreo Corbán? Acercarse. De allí viene la palabra. Entonces, el sacrificio es algo que nos acerca al Creador, al Eterno. ¿Por qué? Porque su presencia es grande, fuerte, poderosa. Por lo tanto, si uno se quisiera acercar, tiene que cubrirse para que pueda haber, digamos, porque nuestra naturaleza propiamente tal no puede manifestarse al desnudo frente a él porque podríamos morir, digámoslo así, frente a él. Quítate las sandalias de tus pies, le dijo a Moshe. Este lugar es santo. No puedes simplemente entrar como si nada. Entonces, nos hacía entender que para acercarnos a él debíamos, ¿cierto? De alguna forma, protegernos, cubrirnos. Y los sacrificios eran una manera de mostrar esto. Entonces los creyentes de la época de Yeshua, de sus apóstoles, podrían, ¿cierto?, apuntar a que el Ruach HaKodesh reside en medio de nosotros, ¿cierto? Por lo cual hoy día nos podemos acercar ante él. Así es. Ahora, es la presencia del Eterno, o el Ruach HaKodesh, que hoy día nosotros tenemos. Tiene la misma intensidad que el nivel de la presencia, o la Shekhinah, como se le llama, ¿cierto?, en arameo. La morada del Eterno de Dios en su tabernáculo tiene la misma intensidad, así como se veía visiblemente en aquel entonces, a lo que hoy día reside en nuestros corazones. Pues no. La intensidad, ¿cierto?, del Ruach HaKodesh en nosotros es muy fuerte. Incluso dice que cuando se manifestó en el desierto, ni siquiera Moshe podía llegar a entrar en cierto momento. A lo mejor él entraba, pero ahí no podía llegar a entrar a cualquier lugar o en cualquier momento. Como lo dice Éxodo 40:35, que dice, entramos acá. No escribí nada. Dice, y Moshe no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Adonai llenaba el tabernáculo. Él entraba ahí, pero dice que en algún momento no podía entrar porque la nube estaba sobre la tienda de reunión en los Helmoed y la gloria del Eterno era muy fuerte. Ni siquiera él que subió al Sinai, al monte Sinai, pudo entrar todo tiempo. Entonces era tan fuerte la presencia del Eterno en ese lugar que no cualquiera podía acercarse. Esa es la clave, ¿cierto? Entonces, aún así sabemos que el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, o el Ruach Elohim, moraba en Moshe. Porque él incluso traspasó del Espíritu, dice, a los que le siguieron, a Yehoshua. ¿Habitó el Ruach HaKodesh en los profetas? Claro que sí. Y aún así no podían entrar en cualquier momento, el lugar santísimo. Y así, porque la intensidad era muy fuerte de su presencia. Acercarse ahí no era cualquier cosa. Entonces, el pecado lo que causa es impureza. Y las impurezas también son, digamos, del tipo espiritual, pero también son del tipo ritual, digamos, o que afectan a la carne. Hay impurezas espirituales, interiores a nuestras, ¿cierto? Pero también hay impurezas
visible físicamente. Por todo ello debemos purificarnos para poder acercarnos ante Él. Entonces, hacer que el Eterno siguiera morando y habitando en el Mishkan, en el Beit HaMikdash, que siguiera morando su presencia y que las personas, el hombre, la humanidad, pudiese acercarse ante Él, para eso existieron también los corbanos o los sacrificios, para que la presencia del Eterno siguiera residiendo ahí y para que las personas de su pueblo pudiesen seguir acercándose ante Él. Porque no podían acercarse de cualquier manera, ni en cualquier tiempo, ni cualquier persona. Y como el pecado causa muerte, es decir, una impureza, en sí, de por sí el pecado causa muerte y la muerte es un tipo de impureza ritual, ¿cierto? O digamos, incluso puede ser física si alguien entra en contacto con un muerto, pero también hay una impureza espiritual que es el pecado, trae muerte. Se necesita que se cubra de vida la persona. Incluso cada utensilio debía ser cubierto, porque entraba en contacto, ¿cierto?, con algo contaminado, cuando habían sacrificio. ¿Qué es lo contrario de la muerte? La vida, ¿cierto? Se necesita una cobertura de vida para poder cubrir el pecado que causa la muerte. ¿Y dónde está la vida? Porque la vida de la carne está, dice la Escritura, en la sangre. Vayikra 17:11. La vida de la carne está en la sangre. Es por esto que la sangre, el sacrificio, era necesaria para poder traer cobertura de pecados, para poder traer protección al pueblo. La sangre. Todo esto a través de una purificación ritual y simbólica que permitía que el pueblo siguiera acercándose a él o que lo tuviera en medio de ellos. La sangre era aplicada al altar del holocausto y también simbólicamente el que la ofrecía era sustituido, por así decirlo, como una ofrenda o por la ofrenda. Era cubierto por esta ofrenda. Y él debía de verse representado en la ofrenda que ofrecía. De esa manera subiría dolor grato delante del Eterno, como dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Este sacrificio, esa ofrenda, lo representaba en el fondo a él. Él era sustitutivo. Es como si su propia vida fuera ofrecida ante él para cubrir sus faltas. De esta manera, la persona podía habitar con la presencia del único ser inmortal que hay, el Creador, al mismo tiempo que entendía que tenía que purificarse o cubrir ciertas sus faltas para poder acercarse ante él. Este es el objetivo de los corbanotos, los sacrificios. Entender que para habitar en medio de él tiene que haber purificación, de toda impureza, ritual, física, y que el objetivo de la humanidad es que nos podamos acercar a él. Y si las personas están lejos de él, deben volver a él, hacer teshuva, arrepentirse y acercarse al Creador. Ese es el objetivo del día del gran sacrificio de Yom Kippur, ¿cierto? Inclusive sabemos que aquellos que se acercaron con un espíritu incorrecto, como Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, el primer sacerdote y sumo sacerdote del Mishkan, murieron por acercarse de mala manera. Hebreos 9, 13, 14 dice lo siguiente. Leemos. Porque si la sangre de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, del Cristo, del ungido, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios viviente, el Elohim Jai, Elohim vivo,
Entonces allí dice, santifican para la purificación de la sangre, perdón, de la carne. Los sacrificios de los machos cabríos y de los que estaban ahí, ¿cierto? En la escritura, dice que santifican para purificación de la carne. No es que traían vida eterna, no dice eso. Santificaban para pureza de la carne. Ni si cuánto más la sangre del Mashiach, el cual por el Espíritu Eterno sobre sí mismo purificará, dice, la conciencia de obras muertas. La conciencia, el ser interior. Es decir, lo que buscaban los korbanot era la purificación física del cuerpo de la carne, para poder adentrarse en el lugar físico donde estaba Hashem, para que el Eterno pudiese seguir morando en medio de ellos, en medio de la nube, su presencia. Debido a esto, ¿cierto? Es que los primeros Talmidim, discípulos y seguidores de Yeshua, no vieron una contradicción entre los sacrificios y el sacrificio del Mesías. No vieron que fueran opositores, fueran opuestos unos a otros, como muchas veces se ha enseñado hasta el día de hoy, que los sacrificios eran algo antiguo, que ahora vino lo nuevo y están opuestos, totalmente opuestos. ¿No? ¿Por qué? Porque los sacrificios animales permitían acercarse de alguna forma físicamente, pero el sacrificio del Mashiach permitía acercarse, digamos, espiritualmente a través de la pureza interior, de obras muertas, es decir, el pecado, la transgresión a la Torá, de tal manera de servir a Dios y acercarse a Él espiritualmente de una manera adecuada a través del Mesías. Ambas cosas son cosas diferentes, digamos, lo físico de lo espiritual. Lo que se buscaba con los corbanos de la pureza física y lo que buscaba, ¿cierto?, el sacrificio del Mashiach era la pureza espiritual para el perdón, ¿cierto?, de pecados, y así poder obtener, acercarse al que es la vida. O sea, si nos podíamos acercar con vida, en vida, al Creador que se manifestaba en un lugar físico, ¿cuánto más podríamos acercarnos al que es la vida eterna si Él purifica nuestras conciencias, ¿cierto?, y nuestros corazones? Podemos acercarnos al que es la vida y la vida eterna. Si en vida nos podemos acercar a Él físicamente, pues en la vida eterna que está en el corazón del hombre, como dice la Escritura, que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, Él ha puesto su esencia en nosotros, en cada uno de nosotros, puede acercarse también a la vida eterna, que es Dios creador. Por eso dice Yeshua también, bueno, yo pido que ellos se acerquen a ti, que eres la vida eterna. Pido que te conozcan a ti, dice Yeshua, al que es la vida eterna. Que se acerquen a ti, que crean en mí para que se acerquen a ti. No que se acerquen literalmente a un templo construido por manos de hombres, sino que interiormente se acerquen a ti a través de la teshuvá, el arrepentimiento de pecados. Y es por eso, cierto, que dice el libro de Hechos. Vamos también a leer. 24 del 17 al 18. Yendo, cierto, a los fundamentos de nuestra fe. Yendo, cierto, a estos pasajes. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, dice Shaul Pablo, el apóstol Pablo. Haciendo lo cual me encontraron en el templo, después de haberme purificado, ritualmente, físicamente, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia, etc. Dice que él presentó sacrificio. Él mismo. Incluso dice que él se purificó ritualmente, es decir, físicamente. Y no es que estuviera negando a Yeshua por decir que todavía existían los sacrificios, ¿cierto? Porque entendía que era una esfera diferente, a lo cual se centró la venida del Mashiach, que tiene que ver con la pureza de la conciencia, del espíritu, para vida eterna, sin anular inclusive el rito de la purificación física.
En Ezequiel 40 al 44 vemos de hecho que en la era del rey Mashiach habrá un templo donde se ofrezcan sacrificios. En el llamado tercer templo habrá sacrificios. Es decir, el sacrificio de Yeshua no anula esto, pero sí de alguna otra forma superior. Y tiene que ver con algo más importante que lo físico, espiritual. Y este es el punto del libro de Hebreos y el punto de los sacrificios, ¿cierto? Que tiene que ver con la pureza ritual, pero más excelso todavía es el que tiene que ver con la pureza espiritual. Pues su sangre ofrecida, como dicen, en el tabernáculo, en el Mishkan espiritual o celestial, puede obrar para perdón de pecados y vida eterna. Es decir, la pureza ritual del pueblo, la nación de Israel completa, tenía que ver con lo que prescribe la Torá de los Korbanot y toda la pureza del mobiliario y de las personas que allí servían, para mantenerse cercanos a Él, para mostrar así que el Eterno estaba cercano a ellos y ellos cercanos a Él, para que se entendiera que había una comunión, una cercanía. Por ello, ¿cierto? El Cohen Gadol debía en Yom Kippur hacer expiación por el Mikdash o por el santuario, tabernáculo de reunión, pero también debía hacer expiación por el altar y por el sacerdote y por todo el pueblo. Porque en ese día todos, se entendía que todos se acercaban al Creador. Todos se acercaban a Él. Porque ese es el día propicio de la Teshuvá. Y la Teshuvá es retornar del que nos hemos alejado, del Dios, Creador. Él. A Él nos acercamos nuevamente. Por lo tanto, debía haber un día especial para cubrir las faltas, para cubrir el mobiliario, los sacerdotes, los que se ofrecían, y las personas que daban ofrendas, y todo el pueblo. Todo debía estar cubierto en ese día, porque en ese día todos se acercaban ante el Creador, ante el Eterno. Y ese día era una sombra, por así decirlo, del sacrificio del Mashiach. Porque el sacrificio del Mashiach es capaz de acercarnos a cada uno de nosotros, creyendo en Él de corazón, ante Él, ante Dios, ante el que es la vida eterna. Podemos acercarnos ante Él, inclusive sin ofrecer quizás un sacrificio de ritual físico, que nos purifique físicamente. Es decir, es una sombra porque en ese día todos podían acercarse, ¿no? Así como a través del Mashiach todos pueden acercarse ante su trono de gracia. Ese tabernáculo físico era una sombra del tabernáculo espiritual. Así como has visto aquí arriba, dice el Midrash, es una copia copia el patrón aquí abajo. Así como viste el tabernáculo arriba, copia el patrón abajo. Si haces abajo una réplica de lo que está arriba, dejaré mi asamblea celestial y causaré que mi presencia habite entre ustedes. Es decir, cuando Moshe hizo el Mishkan, el tabernáculo, dice el Midrash, es como que Dios dijo, si tú haces lo que está aquí, lo que viste, digamos, en el reino celestial, es como que mi propia presencia bajara al reino terrenal con ustedes. Y ahí nos anuncia, ¿cierto? Que también vendrá del reino de los cielos o de lo celestial un modelo, ¿cómo se llama? Un tabnit, ¿cómo se dice? Una réplica, un modelo de lo celestial a lo terrenal, para mostrarnos que nos podemos acercar a lo celestial. Y ese era el Mashiach. Entonces todo este tema es obviamente algo muy especial, pero también es difícil de comprender. Y en efecto, se suele enseñar en la tradición judía que los niños primeramente aprenden Torah ¿con qué libro? Vayikra. El libro de Levítico, el libro de los sacrificios. ¿Por qué? Para que los niños, ¿cierto?, puedan aprender de la Torah, no desde el Bereshit, desde la caída y del pecado, eso habla, sino a través, o ni siquiera a través de la narración del Éxodo, que le da la identidad, ¿cierto?, digamos al pueblo de Israel, nosotros venimos de acá, sino con Vayikra, con Levítico. Dice el Midrash, ¿por qué iniciamos a los niños con Levítico y no con Génesis, con Vayikra y no con Bereshit?
el santo bendito sea Kadosh Baruj Hu dijo, dado que los niños son puros y los sacrificios son puros, dejad a los puros venir y a ocuparse a sí mismos con cosas que son puras. Como los niños son puros y no han caído en la falta, ¿cierto? Del bereshit de Adán y Javá, del pecado, tampoco, ¿cierto?, se identifican todavía con haber sido esclavos porque el niño es libre. Nada lo ata, todo aprende, ¿cierto? No hay algo como que el niño entienda que el mundo es para restringirse, al contrario, el mundo es para conocerlo, conquistarlo. El niño tiene un corazón puro e inocente. Y es también a través de ese libro que se le enseña a acercarse con esa pureza al Creador, que tiene la oportunidad y tiene la opción como niño de poder acercarse a Dios y tener una relación con Él en su corazón y cercana a Él. Por eso no se le suele enseñar primero, oye, todos pecamos. Te puedes acercar a Dios, puedes conocerlo, puedes orar a Él, ¿no? Entonces, recapitulando, la idea para ir concluyendo. ¿Por qué se necesitaban los sacrificios de Yom Kippur? ¿No había acaso sacrificios diarios que se presentaban en el Mishkan todos los días, todo el tiempo? ¿Por qué tenía que haber algo exclusivo en Yom Kippur, diferente? Para que pudiera seguir la presencia del Eterno morando ahí en medio de ellos. Los sacrificios diarios tenían una connotación mucho más personal, el sacrificio personal de cada uno, y no una concepción colectiva de todo el pueblo. Y Yom Kippur era una renovación de que todo el pueblo se acercara como nación ante el Eterno, ¿cierto? Ante Hashem. Por otro lado, los sacrificios diarios hacían expiación por el altar, ¿cierto? Del holocausto por la persona que lo ofrecía, para que el Eterno morara allí y para que el que ofrecía esto pudiese estar en aquel lugar. Pero Yom Kippur era el único día, ¿cierto?, donde se podían acercar al lugar más sagrado de todos. Es decir, esto tenía por suma santidad y era solamente una vez al año. Es decir, si bien ofrecemos sacrificios para poder acercarnos a Él cada día, hay un día especial donde podemos acercar aún más, porque siempre nos podemos acercar más a Él. Y tiene que haber un día que nos muestre eso. Y aún con todo, aún cuando nos esforcemos día tras día, haciendo lo correcto, lo justo, lo santo, lo puro, lo perfecto, todavía nos podemos acercar más a Él. Todavía podemos volvernos y hacer más teshuvá hacia Él. Y tiene que haber un día que lo demuestre. No es que cada día estamos con Él conectados, Baruch Hashem, así sea, pero todavía hay algo más. Hay un día que demuestra que nos podemos acercar todavía y todavía ser más puros, todavía hacer más justicia, todavía arrepentirnos más, etc. Y tercero, que había muchas impurezas dentro de los hijos de Israel que no eran purificadas diariamente. La gente no ofrecía por todo un sacrificio, por cuya razón, ¿cierto?, una vez al año debía hacerse expiación por todas las faltas que el pueblo hubiese cometido. Como dice, hará expiación por el Mikdash HaKodesh, el sagrado santuario, el tabernáculo de reunión, y hará expiación también por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo y toda la congregación. Es decir, por todo, absolutamente todo. Entonces, es un día de reconciliación de impurezas. Es un día de pureza ritual, ¿cierto? De pureza física, para entender que se podían acercar ante Él. La palabra de el día del perdón no aparece en la escritura, pero obviamente se trata de cubrir nuestras faltas, nuestros errores, errar el blanco, que es, ¿cierto?, la falta a la Torá. Nos habla de que realmente tenemos que arrepentirnos y saber que también, así como físicamente, había que ofrecer rituales y sacrificios para acercarse a Él de una manera física, ritualmente también lo podemos hacer y lo debemos hacer. Y el perdón absoluto de nuestros pecados es en la sangre de Yeshua, el Mesías. Esto no está en discusión, pero tampoco está en discusión que en ese día Yom Kippur nos debemos acercar ritualmente
purificar, apartar, santificar ese día, ofrecer sacrificios de labios, de corazón y de una manera representarnos puros, exteriormente, así como también interiormente, porque esto nos recuerda el día donde todos podremos acercarnos a Él de una manera en libertad. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo seremos libres del pecado? Una vez que muramos. Y nuestra carne, por así decirlo, como habla ahí, un bautismo en la muerte, para que en nuestra muerte o en la muerte sean purificadas nuestra carne y todo quede ahí, digamos, sepultado para levantarnos nuevamente en la vida. Y en la vida sin pecado nos podamos acercar a Él en la resurrección. Ese tiempo nos recuerda también Yom Kippur, la resurrección. Y este momento donde humillados, ¿cierto? Reconocemos que todavía a nosotros hay falta, que todavía debemos ser quebrantados y morir a nosotros mismos para que llegue el día de la resurrección y creamos en esto, para que podamos acercarnos libremente delante de Él, en victoria, caminar junto con Él y ver este día como una oportunidad de reconciliarnos con el Creador, con nuestro prójimo. Dicen los sabios también que en ese día no se expían por los pecados contra el unos con los otros, sino que tiene que ver con acercarnos ante Él. Esa es la representación. Pero también muchas veces nos alejamos de Dios porque nos alejamos de la gente. O a veces, como dicen los sabios también, si no me equivoco en Pirkei Avot, muchas veces cuando somos personas desagradables ante las demás personas, también somos personas desagradables ante el Ruach HaKodesh. Y a veces por no reconciliarnos con las demás personas, o por pelearnos siempre, discutir siempre con otras personas, también somos personas, digamos, desagradables ante la presencia del Ruach HaKodesh. Porque la esencia del Ruach HaKodesh es acercarnos al Creador. Y acercarse es lo contrario de alejarse, y discutir es alejarse. Y desagradarse es alejarse. Y cuando nos tratamos mal unos con otros, y no nos reconciliamos y no nos perdonamos, es la esencia del alejarse. Y la esencia del Ruach HaKodesh es reconciliarnos con Él, así con el prójimo. También, por lo tanto, es un tiempo propicio para pedirnos perdón unos con otros. Así que sea la voluntad del Eterno que podamos ser reconciliados con Él, que nos acerquemos a Él, tengamos una conciencia de esto, hagamos teshuvá sincera y como una nación completa podamos ser purificados en ese día. Porque no se trata de algo mío, solo mío, sino de todos ante Él. Porque todos seremos levantados en su muerte, en la resurrección. Todos estaremos frente a Él, todos nos acercaremos, no habrá favoritismo, todos podremos ir ante Él. Quiera que así, el Eterno que así sea, que la expiación del Mashiach nos enseña también a guardar todo tipo de expiación en nuestra vida, en nuestro cuerpo, para que así practiquemos la obediencia y no volvamos a la obra de muerte que impurifica nuestra conciencia, sino hagamos obras de justicia que nos acercan ante Él. Que Dios nos bendiga a todos, una excelente semana Shavuot Tov, y para aquel día un tzomkal, un ayuno ligero, Marjat y Matobá, que seamos inscritos en el libro, la vida y un buen sello final.